Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión se va a explicar un ejemplo de aplicación del modelo de máquina de Mealy. Recordemos que en el video pasado se habló de un modelo de Moore mediante un ejemplo. Si quieren verificar ese video, pues en la descripción se dejará un enlace, ¿verdad? Y ahora en este video entonces vamos a tratar un ejemplo que es un modelo de Mealy, ¿verdad? Entonces en este ejemplo tenemos que diseñar un circuito de tal manera que si en la entrada de este circuito se introduce la secuencia 1100101, entonces al final se muestre un 1 en la salida, o en caso contrario entonces se muestra un 0, no se enciende la salida, ¿verdad? También vamos a considerar entonces que el último 1 de una secuencia, ¿verdad? O de la secuencia si se introduce correctamente, entonces este último 1 vamos a considerarlo como el primer 1 de una posible secuencia que venga, una posible secuencia consecutiva. Entonces vamos a trabajar con esta consideración, una secuencia solapadas. Para entender un poquito esto vamos a recurrir al siguiente diagrama de tiempos. Bien, en este diagrama de tiempo que tenemos aquí vamos a identificar rápidamente aquí mediante este par de líneas que en esta parte del diagrama tenemos la secuencia que se nos pide. Entonces vamos aquí a suponer que por la entrada del circuito tenemos esta señal de tiempo y que en esa región pues se introduce la secuencia. Vemos que ahí aparece ahí el 1100101. Entonces al final de esta secuencia aquí, cuando llegue a él, cuando se introduzca este 1, entonces la salida se tiene que encender, ¿verdad? Entonces veamos que este 1, que es el último de la primera secuencia esta que se muestra, va a corresponder el primer 1 de la secuencia siguiente, que también es correcta, ¿cierto? Entonces vemos que aquí las dos secuencias comparten este 1. Entonces esta es la consideración que vamos a estar haciendo todo el tiempo. El último 1 de una secuencia la vamos a tomar como el primero de la siguiente. Entonces lo primero que vamos a hacer ahora es diseñar nuestro diagrama de tiempos para el circuito. Nuestro diagrama de tiempo no, nuestro diagrama de estados, ¿verdad? Nuestro diagrama de estados, que es la parte más importante del diseño, porque aquí es donde nosotros entendemos completamente cómo funciona nuestra máquina de estados. Bien, antes de mostrar el diagrama de estado, vamos a nombrar los estados que vamos a utilizar. Entonces, tenemos aquí 7 estados. Ya que tenemos 7 números en la secuencia, vamos a asignarle a cada dígito de la secuencia un estado. El estado va a corresponder básicamente a esperar el dígito correspondiente a esa ubicación en la secuencia. Por lo menos vemos que el primer estado le asociamos un estado de esperar un 1, que es el primer 1 de nuestra secuencia, ¿verdad? Es el primer 1 de nuestra secuencia. Entonces el estado de 0 es esperando el primer 1 de la secuencia. El estado de 1 es esperando el segundo 1 de la secuencia. El estado de 2 es esperando el primer 0, de la secuencia. Y así sucesivamente hasta que se llegue al estado de 6, que es esperando ya el cuarto y último 1 de la secuencia. Cuando se llegue aquí, la salida se tiene que encender. Y bien, ya definidos estos estados, veamos cómo es el diagrama. El diagrama es el que se muestra aquí. Veamos cómo es este diagrama de estados. Bien, nosotros partimos del estado de 0, que es el estado inicial, esperar el primer 1, ¿verdad? Entonces, si se le introduce correctamente este 1, él va a pasar al siguiente estado, que es esperar el segundo 1. Pero la salida aún tiene que ser 0, porque la salida se va a iluminar es cuando se complete toda la secuencia correctamente. O sea, hasta que no se introduzca el último dígito correcto de la secuencia no se va a encender la salida. Entonces aquí la salida siempre se va a permanecer en 0. Ahora, si aquí no se introduce un 1 sino un 0, pues nos quedamos aquí mismo, porque tenemos que esperar hasta que aparezca el primer 1 de la secuencia. Entonces mientras introduzcamos un 0 nos vamos a quedar aquí, pero cuando ya aquí entra un 1, entonces ya automáticamente pasamos a este estado, que es esperar el segundo 1. Estando en este estado, lo mismo, si se introduce el 1 que él espera, pues pasamos al siguiente, que es esperar el 0, el primer 0 de la secuencia. Pero si no introducimos el 1, sino el 0,
aquí, este 0, entonces rompemos con la secuencia. Entonces tenemos que esperar nuevamente el primer 1. Entonces pasamos al estado de 0 nuevamente, ¿verdad? Ahora, siguiendo el camino correcto, introduciendo el 1 aquí en el segundo estado, pasamos acá al tercer estado, que es esperar el primer 0 de la secuencia, ¿verdad? Entonces si le introducimos este 0, perfecto, pasamos al tercer estado, que es esperar el segundo 0. Pero si no hubiésemos introducido un 0 aquí, sino un 1 acá, entonces vamos a tener en cuenta la consideración que habíamos hecho, de que este 1 acá ya vamos a tomarlo como el primer 1 de la secuencia siguiente, de una posible secuencia que venga, ¿cierto? Entonces ya aquí no tendríamos necesariamente que pasar al estado de 0, sino al estado de 1, porque ese primer 1 que el estado de 0 espera, ya nosotros lo almacenamos aquí. Entonces ya pasamos directamente a esperar el segundo 1, ¿verdad? Entonces vamos a estar considerando eso. Entonces, siguiendo nuestro camino, entonces si se introduce el 0, pasamos al estado de 3, que es esperar el segundo 0. Si se introduce este 0, entonces pasamos al estado de 4, que es esperar el tercer 1. Y si se introduce un 1 en el estado de 3, entonces lo mismo, tomamos ese 1 como el primero y pasamos a esperar el segundo, que es el estado E1. Obviamente la salida aquí no se enciende, ¿verdad? Antes de continuar, también me gustaría aclarar algo con relación al diagrama. Noten ustedes que los estados solamente tienen un nombre, no tienen un valor de salida como veíamos en el vídeo anterior, que al estado también se le asociaba una salida. ¿Por qué? Porque el vídeo anterior fue un modelo de Moore. Recordemos que el modelo de Moore depende la salida únicamente del estado en el que se encuentre el sistema, pero en Mealy no. En el modelo de Mealy la salida también va a depender de lo que haga la entrada, del valor que tome la entrada. Es por eso que la salida no se le asocia, no se coloca la salida dentro del estado, sino cuando hay un valor en la entrada es que se coloca el valor de la salida, ¿verdad? Entonces por eso es que se escribe de ese modo, ¿verdad? Que es el diagrama de estado correspondiente a una máquina de Mealy. Entonces, continuando nuestra secuencia, cuando pasamos al estado de 4, ¿verdad? Que es esperar ya el tercer 1 de la secuencia. Entonces si introducimos correctamente nuestro 1, entonces pasamos al siguiente estado, que es esperar el tercer 0, ¿verdad? Pero si no introducimos un 0, entonces rompemos la secuencia por completo y tenemos que esperar nuevamente el primer 1, ¿verdad? Entonces, si pasamos acá al estado de 5, siguiendo aquí introduciendo el 1 bien correcto, pasamos al estado de 5, que es esperar un 0, que es el tercer 0. Entonces si le introducimos este 0, perfecto, pasamos al estado de 6, que es esperar el último 1. Pero si no introducimos aquí un 0, sino un 1, entonces tomamos este 1 como el primero y pasamos a esperar el segundo 1, que es el estado de 1. Entonces, ya pasados acá de 6, si introducimos el valor correcto, ¿verdad? En 0, entonces el estado de 6 es esperar el último 1 de la secuencia. Si le introducimos este 1, obsérvese bien que cuando introducimos este último 1, ahora sí la salida se enciende, indicando de que efectivamente se completó correctamente la secuencia. Entonces, nuevamente acá, aclaro, cuando se introduzca el 1, la salida se enciende y entonces voy a pasar al estado de esperar el segundo 1, porque el 1 que yo introduzco acá ya es el primero de la secuencia siguiente. Entonces paso directamente al estado de 1, que es esperar el segundo 1. Pero si lastimosamente no se introduce el 1, sino el 0 acá en el estado de 6, entonces se rompe por completo la secuencia y toca comenzar de nuevo a esperar el primer 1 de la secuencia y repetir nuevamente todo el proceso. Entonces este es nuestro diagrama de estados. Bien, ahora vamos a codificar estos estados para elaborar lo que es la tabla de transiciones. Entonces, como tenemos 7 estados enumerados desde el 0 hasta el 6, pues vamos a asignarle binarios de 3 bits. ¿Por qué 3 bits? Porque tenemos el número más grande, que es 6. El 6 es un número binario se representa en binarios con 3 bits. Entonces, vamos a usar solo 3 bits, que es lo que necesitamos.
Entonces al estado de 0 le asignamos el binario 000, al E1 el binario 001 y así sucesivamente hasta el estado de 6. Entonces también vamos a recordar un poquito aquí la tabla de excitaciones del flip-flop JK, que es el que vamos a emplear en nuestra simulación. Entonces esta es la tabla que vamos a utilizar cuando vamos a pasar de un estado actual que se denota con Q minúscula a un estado posterior que se denota con Q mayúscula. Entonces estos son los valores que toman J y K según cada caso. Entonces esta tabla la vamos a usar al momento de elaborar la tabla de transiciones. Entonces, esta es nuestra tabla de transiciones ya completada, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que identificar las columnas de esta tabla. Entonces aquí vemos una sección que es antes, que es el estado actual del sistema, ¿verdad? Antes de la transición. Este es el valor de la entrada, que lo denotamos con una X. Recordemos que el antes son binarios de 3 bits, entonces lo denoto con 3 Qs, que son minúsculas, ¿verdad? Son minúsculas, indicando que este es el estado antes. El estado después se denota con Q mayúscula, como dijimos anteriormente, igualmente con 3 bits. También hay que aclarar que el binario el bits de menor peso es Q sub 0 en ambos casos. Entonces el bit de menor peso es Q sub 0 y el bit de mayor peso es Q sub 2. Aquí están los valores de J y K para cada bit de los estados. Entonces vemos que en azul se ven el cambio del bit Q2 minúscula a Q2 mayúscula. Entonces estos son los valores que toma J y K según cada caso. Por lo menos aquí vemos que de 0 a 0, según la tabla que mostré, debe ser 0 en J2, ¿verdad? Y X en K2, indiferente en K2, ¿verdad? Aquí lo mismo se repite, por lo menos aquí vemos que si pasamos de 0 a 1, entonces aquí tiene que ser 1 en J2 y indiferente en K2, ¿verdad? Y de este modo entonces vamos a completar toda la tabla para J2, para K2, para J1, para K1, para J0 y para K0, según las transiciones que tengamos acá. Y por último tenemos la columna de las salidas. Aquí vemos que la columna de las salidas solo toma el valor de 1 es cuando ya se introduce el 1 en el último estado, que es el estado de 6, que es 1, 1, 0. Entonces aquí vemos que se enciende la salida. Entonces, a partir de esta tabla vamos a elaborar nosotros los mapas de Carnot o mapas K para J2, para K2, para J1, para K1, para J0, para K0 y para S. Entonces en total vamos a tener 7 mapas K y de cada mapa K vamos a extraer la ecuación que va a regir, por decir así, cada una de las funciones lógicas para JK y S. Entonces aquí tenemos el mapa para J2, es ese que se muestra ahí con la correspondiente selección. Ustedes pueden verificar ubicándolo, ¿verdad?, en el mapa K según la tabla que se mostró, y efectivamente tenemos este mapa acá para J2. Este es el mapa para K2 con la selección ya hecha. Entonces para estos dos mapas, para J2 y K2, tenemos estas ecuaciones que se muestran aquí. Entonces estas ecuaciones son las que se obtuvieron de los mapas de Carnot. Aquí tenemos para J1 el mapa K con su selección y para K1 y las ecuaciones que se obtienen, que se obtienen de ahí, ¿verdad? Lo mismo para J0 con su selección hecha ya y para K0 y sus correspondientes ecuaciones. Y por último la salida con el mapa K que se muestra ahí y la ecuación correspondiente para la salida. Entonces aquí tenemos las ecuaciones que se obtienen para las J, para las K y S, que es la salida. Entonces vemos aquí la diferencia de colores. En azul estoy señalando las J y las K, que son las funciones que me definen los estados del sistema. A partir de esas funciones nosotros vamos a construir un circuito combinacional 1, que es el que me va a definir el estado del sistema, lo que se va a almacenar en la memoria de la máquina, ¿verdad? Y en rojo se señala lo que es la salida, que es otro circuito combinacional que me da el valor de la salida. Entonces, ya con esta ecuación nosotros estamos en capacidad de simularla, construir un circuito que me represente y me simule lo que nos pide el ejemplo, ¿verdad?
Entonces, para nosotros comprobar ese circuito antes de simular, vamos a ver esta señal que tenemos aquí. Entonces, ahora que simulemos nuestro circuito en Proteus, vamos a introducir esta señal que se ve en pantalla para comprobar que efectivamente el circuito hace lo que se requiere, que cuando se introduzca la secuencia, la salida se encienda, ¿verdad? Entonces, ahora que simulemos, pues vamos a introducir esta secuencia de números que se almacenan o se introducen en la entrada, ¿verdad? Esto es una señal de tiempo y vamos a ver que el circuito efectivamente funciona, ¿verdad? Entonces vamos a Proteus a simular nuestro circuito. Bien, aquí tenemos ya estamos en Proteus. Aquí se muestra lo que es el circuito correspondiente a este ejemplo. Entonces aquí vemos este circuito que se compone de 3 partes, siguiendo el esquema básico de una máquina de estado, ¿verdad? Entonces vemos que esta parte de acá, el circuito combinacional 1, que tiene este nombre, aquí es en donde está las funciones que me definen los estados, que se almacenan acá en la memoria del sistema. Entonces vemos aquí que aquí salen las funciones J0, K0, J1, K1, J2 y K2, ¿verdad? Se almacenan aquí, ¿verdad? Entonces estos valores aquí retroalimentan nuevamente al circuito combinacional para actualizar el estado según el cambio que se haga aquí en esta variable, que es la entrada. Y aquí también vamos a obtener lo que va a definir nuestra salida S, ¿verdad? Que es este circuito combinacional 2 de aquí, que ahora lo van a ver, es un circuito muy sencillo. Yo creo que no fue necesario tampoco comprimirlo, pero bueno, era para mostrar la estructura de máquina de estado, ¿verdad? Aquí en esta simulación, bueno, tuvimos que emplear, si vemos las ecuaciones, pues obviamente el flip-flop 74111 es la referencia que tiene Proteus, es el que utilizamos nosotros. Una compuerta AND de 2 entradas, una de 3 entradas, otra de 4 entradas, un logic proof, que es el que nos va a mostrar el resultado en la salida, un logic states, que es el que vamos a manipular nosotros acá, ¿verdad? Una compuerta NAND. Bueno, creo que esta compuerta, viendo las ecuaciones bien, creo que no va a ser necesaria. Bueno, ya ahora que verifiquemos bien las ecuaciones, vamos a ver si es necesario o no. Bueno, tenemos un negador, sí lo vamos a necesitar también porque por ahí vieron a ustedes en las ecuaciones que había un X negado. Entonces, si vamos a necesitar este inversor o negador, también vamos a necesitar obviamente compuertas OR para las sumas de 2 y de 3 entradas. Una compuerta XOR, que se vio por ahí también una de las ecuaciones, también la vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, ya con estos materiales acá, bueno, esos son los que se utilizan. Bueno, definimos aquí nuestro circuito. Entonces vamos a revisar cada circuito. Para el combinacional 1, nosotros aquí vemos que efectivamente tenemos las ecuaciones que obtuvimos de los mapas K. Entonces ya aquí se representan todas las ecuaciones. Vamos a revisar una sola, por lo menos vamos a revisar J0, por ejemplo. Entonces vemos que J0 habíamos dicho, recordemos que J0 se había definido o habíamos obtenido que era X U sub 0 negado más Q1 Q2 negado. Entonces vamos a verificarlo. Entonces aquí, como tenemos una suma, efectivamente usamos una compuerta OR con 2 entradas, o sea, tiene 2 sumandos, ¿cierto? Entonces cada suma, como pueden ver, es un producto. Entonces el primer producto, aquí si revisamos bien la conexión, vemos que es el producto de vamos a ver dónde llega. Vamos a revisar bien que no nos estemos equivocando. Es esta la línea, ¿verdad? Vamos a seguirla hasta donde llega. Hasta Q1, ¿cierto? Sí, aquí está, no lo había visto. Hasta Q1. Entonces vemos que de Q1 sale para esta compuerta AND, y la otra entrada de la compuerta AND debe ser la Q2 negado, que es el que multiplica ahí, ¿cierto?
y efectivamente vemos que llega a Q2 negado. Ahora revisemos la otra compuerta AND para J0, ¿cierto? Que es esta de acá. Entonces vamos a ir revisando esta entrada de la AND, ¿verdad? Que es, si la seguimos, debe ser, vamos a revisar bien, X, ¿cierto? Verán que llega aquí a X. Vamos a verificar. Este es X. X se divide aquí, ¿verdad? Miren que la línea roja. Y efectivamente esta X llega a la primera entrada de la compuerta AND. Y la segunda entrada, pues si la seguimos bien, es, vamos a robar aquí. Si seguimos la línea, vemos que efectivamente llega a Q0 negado. Entonces ahí vemos que correctamente está ya montado o simulado, sí, la función para J0. Y así de este modo se hace para J1, para J2, para K0, K1. Vemos aquí la compuerta XOR que se necesitó. Y para K2, ¿cierto? Entonces este es el primer circuito combinacional que me define los estados del sistema. En el medio, pues como nosotros usamos 3 flip-flops acá, aquí decidí pues meterlos en una sola caja. Entonces aquí ya están los 3 con las entradas J y K, con los relojes que se necesitan, claro está, y las salidas. Y el segundo circuito combinacional que me define la salida, vemos que es un circuito muy sencillo. Es una simple compuerta AND de 4 entradas. Entonces vemos que recordemos que la salida era X, Q0 negado, Q1, Q2. Entonces vemos que es X, Q0 negado, Q1 y Q2. Aquí estos pines no se usan. Sin embargo, para definir un subcircuito, sin importar si se usa o no, hay que ponerlo para que no haya error. Recordemos cómo se elabora un subcircuito. Entonces aquí tenemos ya lo que es el circuito combinacional de la salida, ¿verdad? Entonces vamos ahora sí a probar nuestro circuito. Vamos a simular ahora sí la secuencia que había mencionado antes de pasar a simular acá. Entonces vamos a recordar la secuencia. Solamente voy a colocar los números, no voy a colocar el diagrama porque aquí no entra bien, ¿cierto? Entonces vamos a colocar los numeritos. O bueno, sí, vamos a colocar los numeritos, sí. Bien. Entonces vamos a comenzar con nuestra simulación. Entonces aquí corremos el programa y tenemos un 0 en la salida, ¿verdad? Entonces vamos a introducir cada valor de esa secuencia que se muestra ahí. Entonces el primer valor es un 0, ¿cierto? Recordemos que para cambiar de un valor a otro tenemos que utilizar flancos descendentes en el reloj. Es decir, tenemos que pasar de 0 a 1. Cada vez que pasemos de 0 a 1 pasamos al siguiente número, ¿verdad? Entonces aquí para efectivamente introducir este 0 que se muestra aquí, que es el primero, vamos a subir. Listo, ya se introdujo el primer 0. Ahora el siguiente número es 1, entonces vamos a introducirlo. Entonces bajamos y subimos, ya se introdujo. Se repite el 1, bajamos, subimos y ya se metió el segundo 1. Ahora el siguiente número es el 0. Entonces vamos a poner un 0 aquí en la entrada y vamos a ingresarlo. Bajamos y subimos, ya se ingresó. Nuevamente el 0, bajamos y subimos, ya se ingresó el segundo 0 este. Ahora vamos a cambiar a 1. Entonces ingresamos este 1, bajamos y subimos, ya quedó ingresado. Tenemos que hacerlo de este modo y no utilizar un reloj para que se pueda ver cómo funciona el circuito, porque un reloj puede llegar a ser muy rápido y no vemos bien el efecto. Entonces ya introducimos ya este 1. Ahora el siguiente número es un 0, entonces vamos a ponerlo aquí, 0, bajamos y subimos y ya lo introducimos. Ahora vamos a introducir un 1 aquí ahora y vemos inmediatamente que se enciende la salida sin que hiciéramos aquí el siguiente flanco ascendente. ¿Por qué sucede eso? Porque como había mencionado al principio, aquí es donde vemos que la salida depende directamente de la entrada. Entonces vemos que cuando introducimos el último 1, vemos que
Ya aquí introducimos la secuencia correcta, según estos números que vimos, si ustedes observan ahí los números en pantalla. Entonces, como introducimos ya el último uno de la secuencia que nos piden, entonces inmediatamente ya la salida me va a notificar de que la secuencia se efectuó o se introdujo correctamente ya. Entonces ahí ya está, se introdujo la secuencia correcta. Entonces vamos a hacer el siguiente flanco ascendente. Entonces ya almacenamos este 1. Entonces ya como almacenamos, ya nuevamente se apaga porque estamos ya en otra secuencia. Entonces vamos a seguir. Entonces seguimos aquí con un 1. Entonces aquí ya tenemos el 1, entonces vamos a ingresarlo, ¿verdad? Otro 1, entonces ingresamos nuevamente. Otro 1, ingresamos nuevamente. Ponemos un 0, lo ingresamos. Ponemos otro 0, lo ingresamos. Ponemos, vamos a ingresarlo. Ponemos un 1, lo ingresamos. Ponemos un 0, lo ingresamos y ponemos un 1 y se enciende nuevamente la salida, ¿verdad? Entonces aquí se introdujo correctamente la secuencia nuevamente. Entonces mira que ya me notifican que la secuencia se ingresó correctamente. Entonces vamos a seguir. Entonces vamos a seguir con los números que restan, que es, bueno, siguiente flanco ascendente. Y entonces ya pasamos a otra secuencia. Entonces nuevamente se apaga la salida. Entonces vamos a pasar 0, ingresamos, otro 0, ingresamos, un 1, ingresamos, un 0, ingresamos y los últimos dos unos. Ingresamos e ingresamos. Y vemos que aquí se mantiene en 0 la salida. Entonces vemos aquí cómo nuestro circuito efectivamente nos detecta la secuencia a la entrada, es decir, que cada vez que introduzcamos la secuencia correcta, la salida nos va a avisar de que la secuencia se introdujo correctamente. En otros casos esto se va a mantener aquí apagado, ¿verdad? Entonces aquí se muestra que efectivamente el circuito funciona, es correcto con lo que obtuvimos en el diseño, ¿cierto? Entonces esta es la máquina de estado, esto es una máquina de estado de Mili. Pudimos evidenciar cómo esta salida depende también de la entrada, no solamente del estado, sino de la entrada que se introduzca acá. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero haya sido ayuda. No olviden visitar nuestra página Fielect. Ahí pueden encontrar contenido relacionado con electrónica. En la descripción se dejará un link de la página. Ahí pueden revisar su contenido, ¿verdad? Y también, como mencioné al principio, voy a dejar un link del video anterior de máquina de Moore. Si tienen alguna duda aún con eso, entonces es bueno que revisen para que tengan claro los conceptos, ¿cierto? Y bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que todos estén bien.